Entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ese anuncio hace hoy justo 5 años nos cambió durante meses la vida. España quedaba confinada un día después debido a la pandemia. Pedro Sánchez declaraba entonces el estado de alarma. Era la segunda vez en democracia. Un día antes, aquí en la región, el presidente López Miras ya tomó medidas ante lo que se presagiaba. He decidido decretar el confinamiento de todas las zonas turísticas de la región de Murcia. No hay más opción. Y hoy ha seguido hablando el presidente regional. La anticipación a la toma de algunas decisiones fue una de las responsables de que aquí en la región se registrara una incidencia menor en el número de contagios que el resto de territorios del país. Blanca Núñez, adelante. Sí, pues justo un lustro después, el primer recuerdo ha sido para las víctimas, los familiares de las víctimas y todavía los que sufren el COVID persistente. Desde la Administración regional dicen que lo más difícil de aquella época fue la toma de decisiones. Unas toma de decisiones que con el tiempo se ha demostrado que fueron las correctas. El acopio de material, el cierre parcial de zonas y de espacios y también, y lo más importante, rodearse de los que más sabían, de los expertos para realizar ese comité y poder tomar decisiones para una situación que fue sobrevenida y que no contaba con antecedentes en la historia. Unas decisiones que se tradujeron en cifras. La región de Murcia fue de las que menos víctimas registraron y menos contagios en toda España, pero sin perder de vista el prisma fundamental que ha sido el recuerdo a las víctimas y el reconocimiento a un sistema sanitario que supo estar a la altura. Recordar y agradecer el trabajo de los excelentes profesionales sanitarios, ¿no? Cómo se volcaron, cómo arriesgaron su vida. Nos adelantamos en la toma de decisiones. Fuimos los primeros en España en decretar confinamientos selectivos en municipios, en cierres de colegios, de centros sociales, también por supuesto de actividad no esencial y esencial cuando fue necesario. La salud pública a nivel regional se ha visto reforzada con la pandemia, pero también ha dejado entrever las carencias en un pilar fundamental para la sociedad. En este día de aniversario hemos hablado con Jaime Pérez, coordinador del Comité COVID durante la pandemia, y también con Enrique Bernal, que en ese momento era jefe de enfermedades infecciosas en el Reina Sofía en Murcia. Ambos han reafirmado que el miedo en la región jugó a nuestro favor. Lo peor llegó durante la tercera ola, con picos que llegaron a colapsar los hospitales. Mientras la sociedad lo vivía a través de la pantalla, ellos han creado otros recuerdos de ese tiempo. 5 años después, volvemos a hablar con quienes estuvieron a pie de campo. Una etapa muy dura en la que nunca hubiéramos querido estar. Jaime Pérez era entonces el coordinador del Comité COVID de la región y, como hacía entonces, en este aniversario nos actualiza toda la información sobre la pandemia. El miedo, nos cuenta, jugó a nuestro favor. Y sí que es verdad que oíamos las declaraciones del portavoz nacional con la tranquilidad, pero nosotros no estábamos tan tranquilos. En febrero ya empezamos a mandar notas y comunicaciones a los colegios diciéndoles que tenían que tener cuidado con las excursiones. Lo que permitió que la primera ola del coronavirus no pisara tan fuerte en nuestra región. Sí lo hizo la tercera, que puso en jaque los hospitales. Nosotros tuvimos un gran impacto en esa tercera ola, donde prácticamente, por ejemplo, nuestro centro pues se llenó, ¿no? Tuvimos 200 pacientes ingresados, 50 de ellos necesitaban respiradores. Enrique era el jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Con ellos analizamos cómo el paso del coronavirus ha fortalecido el sistema sanitario regional. Ponen el foco en la vacunación. De hecho, podemos decir a día de hoy que solamente la vacunación ha salvado más de 20 millones de vidas, ¿no? También en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Tenemos que equilibrar todas estas cuestiones del sistema sanitario para poder conseguir vencer posibles pandemias. Y un lustro después, aún tenemos que preguntar por las secuelas. Y actualmente puede estar en torno al 6-7% aproximadamente, ¿no? Esto se ha reducido gracias a que el virus ha ido cambiando y sobre todo también a la vacunación. Una pandemia que nos marcó y a día de hoy nos lleva de nuevo a agradecerles a ellos que sigan luchando por nosotros. Fue un momento muy duro para toda la sociedad. Hoy la gente recuerda aquellos momentos con tristeza, aunque no todos. El miedo, Manoli Cánovas, no afectó a todas las personas por igual.
Sí, Enrique, hace 5 años ya, aunque algunos casi parecen haberlo olvidado, y es que afortunadamente la vida ha ido volviendo a la normalidad, pero en el año 2020, tal día como hoy, la situación era muy diferente. La pandemia acababa con la vida de muchos españoles, también se disparaban las enfermedades mentales, nos recluían en casa y las calles se vaciaban. Así quedaba la estampa de la Plaza de Belluga, ahora hace 5 años, una imagen sorprendente a la que tuvimos que acostumbrarnos. Entre estas dos imágenes solo hay una cosa en común: los cielos también entonces estaban cubiertos, quizá preludio de los negros nubarrones que se avecinaban. Hablar de la pandemia es hablar de emociones encontradas. Para la mayoría fue una pesadilla. Yo la pasé, mi padre se murió de COVID, mi tía también, estuve confinada. Con miedo no, pues al final lo asumes, no te queda otra. Nos asustaron muchísimo. Melancolía porque acabo de conocer a mi compañero, me encerraron, era todo online, exámenes online. Otros con más serenidad. No me enteré, porque estuve en la huerta. Todo el mundo recuerda los asaltos al supermercado en los primeros días y los acopios de productos como el papel higiénico. Sí, yo, porque uno se dedicaba a la casa, si no podía salir todo, pues me salía yo. Por el contrario, la falta de mascarillas, muy pronto voluntarios e incluso empresas de la región se reciclaron para fabricarlas. Ir a todos sitios con mascarilla y yo la verdad también es que lo iba un poco mal. Y las calles se vaciaban. Y uno de los momentos más emotivos del día era la hora de salir al balcón a aplaudir a nuestros héroes. Gente que ponía en juego su vida para salvaguardar la nuestra. Era emotivo. Salíamos al balcón, todos aplaudiendo, todos cantando, sobre todo la famosa canción esa que había. La llegada de las vacunas permitió que algo empezara a cambiar. Tendemos a volver a la normalidad y a olvidarnos un poquito de lo malo, ¿vale? Quizás se nos hayan quedado costumbres. En aquellos momentos tan duros nos han quedado algunas lecciones. Pues a valorar pues, en los momentos normales, cuando puedes salir y estar con tu familia. Aunque nunca nos cansaremos de dar las gracias a todos aquellos que nos protegieron. 5 años después, en el aniversario, les volvemos a dar este cariñoso aplauso a todos ellos. Seguro que la recuerdan, es Josefa Martínez. Fue la primera persona aquí en nuestra región que se vacunó contra el coronavirus. Lo hizo el 27 de diciembre de 2020 en la residencia de San Pedro del Pinatar, donde sigue viviendo en la actualidad. En aquel momento tenía 83 años. Recibió la primera dosis de Pfizer. Los mayores de 65 años fueron las personas de alto riesgo durante la pandemia del coronavirus. En residencias como la de San Pedro del Pinatar, Natalia Fructuoso vivieron la llegada de la pandemia con mucho miedo. Sí, cerca del 94% de los fallecidos por la COVID-19 rondaban los 50 años o más. En esta residencia de San Pedro en la que nos encontramos nos cuentan que la llegada del COVID la vivieron con mucho miedo, pero también se muestran orgullosos por no haber tenido ningún brote de COVID, incluso hasta la llegada de la vacuna. Nos dicen que la parte más difícil fue el confinamiento en las habitaciones, donde tuvieron que vivir 2 semanas estrictas dentro de ellas. Lo positivo era que al contar con espacios de jardín podían salir un poquito de esa nueva rutina que se había instaurado y también recibir visitas a familiares. En esta residencia está Josefa, que fue la primera murciana vacunada contra la COVID-19. Josefa fue la primera murciana en recibir la vacuna contra el coronavirus hace ya 5 años. Yo lo recuerdo eso como con orgullo. Ella recuerda la llegada de la pandemia como un momento difícil. Todo lo que estamos un poquito pachuchos, pues todos a las habitaciones, no salíamos. Su fortaleza le impidió además que aparecieran los efectos secundarios tras la vacuna. Estuve muy bien y pensando que no íbamos a ver bien, y así fue. La noticia de ser la primera persona vacunada en la región de Murcia resonó incluso en ciudades vecinas como Castellón. Y llegó la chiquilla, estaba viendo el periódico y dice: mamá, parece esta la tita fina. Dice, y se pone mi cuñada. Lo que dice, no parece que es. Y por supuesto, a los 4 hijos que tiene Josefa suma uno más. Y ese es sin duda para ella el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. Pues llega a mí y me dice: ¡ay, mi Josefa! Y yo digo, pues otro hijo más que tengo. Lo veo mucho en la tele. Digo, mira, ahí está mi amigo. 5 años después, Josefa continúa mostrando su orgullo y alegría por haber sido elegida la primera murciana en vacunarse.
Una de las evidencias que dejó la pandemia era la necesidad de reforzar la atención primaria. La pedanía de Corbera, en Murcia, va a estrenar el próximo lunes un nuevo centro de salud. 3.000 metros cuadrados con capacidad para 12 consultas, servicio de urgencias y matrona. Con una inversión de 4 millones de euros, este nuevo centro dará servicio a más de 15.000 personas. Seguimos avanzando, seguimos progresando en esa atención básica a todos los ciudadanos. Creo que hoy es un día de alegría para todos los habitantes del campo de Murcia. Seguimos cumpliendo, como digo, ese compromiso con la sanidad pública, ese compromiso con la atención primaria, con nuestro plan estratégico de atención primaria, con una inversión de 153 millones de euros hasta 2020.